En mi transcurrir por el camino de Dios, me he encontrado muchas personas que me han hecho diferentes preguntas. Una de ellas es si Dios perdona grandes pecados, pero también me he encontrado personas que me han preguntado si Dios perdona al asesino. A la luz de la palabra vamos a estudiar si Dios en verdad perdona al asesino. Te voy a invitar que me acompañe a estudiar esto. Mucha gente comete el error de creer que Dios perdona solo pequeños pecados, tales como mentir, enojarse, tener pensamiento impuro, pero no perdona grandes pecados, como el asesinato y el adulterio. Esto no es verdad. No hay pecado que sea tan grande que Dios no pueda perdonar. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió para pagar el castigo por todos los pecados de todo el mundo. En Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino también por todos los del mundo. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo para salvación, todos sus pecados le son perdonados. Eso incluye el pasado, presente y futuro, grandes o pequeños. Jesús murió para pagar el castigo por todo nuestro pecado, y una vez que estos son perdonados para siempre. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pero también en Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Todos somos culpables de pecar, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y merecemos el castigo eterno, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús murió por nosotros para pagar nuestro castigo. Cualquiera que cree en Jesucristo para salvación es perdonado, sin importar los pecados que haya cometido. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, es muy probable que un asesino o adúltero aún enfrente graves consecuencias legales o relacionales, etc., por sus malas acciones, mucho más que alguien que fue solo un mentiroso. Pero los pecados de un asesino o un adúltero son total y permanentemente perdonados en el momento en que él o ella cree y pone su fe en Cristo. No es lo grande del pecado lo que está determinado. El factor aquí es lo grande del sacrificio de redención de Jesucristo. Si la sangre derramada del Cordero de Dios sin mancha es suficiente para cubrir todos los pecados de todos los millones de gente que ha creído en Él, entonces no puede haber límite para el tamaño o tipo de pecado que cubra. Cuando Él dijo, consumado es, se le puso fin al pecado por la expiación y satisfacción que fue ofrecida por Él. Se obtuvo el perdón total, se hizo la paz y se logró la redención de todos los pecados. La salvación es segura, cierta y completa. No se necesita más o se podría necesitar o añadir a ella. Además, la obra salvadora de Cristo fue hecha totalmente sin la ayuda del hombre y no puede ser deshecha. Todos los que llegan a una fe en Jesús piden perdón por sus pecados, porque se han arrepentido, reciben perdón, pero no porque lo merecen, sino por gracia. No tenemos ningún requisito que debamos cumplir para recibir el perdón de pecado. Esto vemos claramente cuando Jesús le abrió el camino al paraíso, al ladrón en la cruz, que se arrepintió de su pecado. Hoy estará conmigo en el paraíso. Este es el gran amor de Dios para con nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Hemos podido ver a través de la palabra que no importa los pecados que hayamos cometido, sean grandes, sean pequeños, sean chicos, no importa lo que hayamos cometido en el pasado, siempre y cuando nos acerquemos a Jesús con un corazón contristo y humillado, Él nunca lo va a despreciar. No importa las situaciones que hayan pasado en el pasado, Dios siempre tiene el control, siempre que nosotros nos acerquemos a Él, confiando que le vayamos a hallar, confiando que le vayamos a encontrar. Él siempre está presto para escuchar y para perdonar nuestros pecados. Dios te bendiga.